Lo sobrevivió Tlacaelel para continuar su obra, una obra que perdura hasta nuestros días. A la edad de 34 años, Moctezuma fue elegido noveno señor de México Tenochtitlan. Lo eligió un consejo formado por dignatarios mexicas y los señores de Texcoco y Tlacopan. Cuando era más joven, fue un guerrero muy valiente, y cuando fue electo, era sumo sacerdote. Moctezuma era un hombre muy aprensivo y melancólico, pero sobre todo, era muy supersticioso. Por ello, siempre creyó los presagios que empezaron a surgir al poco tiempo de iniciar su gobierno. Los presagios hablaban de apariciones misteriosas y de profecías acerca de la destrucción de su reino cuando llegaran hombres blancos y barbados. Pero Moctezuma estaba esperando el regreso de Quetzalcóatl, ¿no es así? Por eso, cuando llegó Hernán Cortés con sus hombres, Moctezuma interpretó su llegada como el regreso de Quetzalcóatl. Pero, ¿no hubo nadie que le dijera que Cortés no era Quetzalcóatl? En ese momento sucedía algo muy importante. La nobleza indígena estaba dividida. Entonces, cuando Moctezuma reúne en consejo a sus sobrinos Cacama y Cuitláhuac para pedirle su opinión sobre cómo debían recibir a los españoles, Cuitláhuac sostiene la postura de que los españoles no debían ser recibidos de ninguna manera. Sin embargo, Cacama alegó que si los españoles estaban ya muy cerca de la ciudad, debían ser recibidos como embajadores que eran de otro monarca. Cuando Moctezuma vio que muchos otros señores apoyaban la postura de Cuitláhuac, le ordenó que él debía recibir a los españoles. Así, la antigua rivalidad entre Ixtlilxóchitl, hermano de Cacama y de Cuitláhuac por el reino de Texcoco, se agudizó con la presencia de los españoles. Ixtlilxóchitl había tenido muchas hostilidades con sus hermanos, y a la llegada de Cortés decidió aliarse abiertamente con él. Así las cosas, Cortés continúa su camino rumbo a México. Es recibido por Moctezuma a las puertas de la ciudad. Moctezuma le entrega simbólicamente la ciudad y lo aloja con toda su gente en sus palacios. Lo colma de regalos y hace que le muestren los libros de tributos y los mapas de la tierra. Cortés entonces tiene que regresar a Veracruz a supervisar la expedición de Pánfilo de Narváez y mientras tanto hace prisionero a Moctezuma. Cortés se va y le da órdenes a Pedro de Alvarado de que mantenga segura la ciudad. Durante la celebración de una fiesta, Alvarado intentó despojar a los indígenas de las joyas de sus vestidos. Estos se defendieron y así se desencadenó la matanza del Templo Mayor. ¿Y qué hizo Cortés cuando regresó y se encontró con tantos muertos? Cortés construyó unos puentes portátiles que le permitieron cruzar las acequias. Sale de noche y es descubierto cuando apenas iba a salir de la ciudad. Pierde gente y casi todo lo que había acumulado como botín. Los mexicanos lo persiguen y lo derrotan. Es la batalla que conocemos con el nombre de la Noche Triste. Y 1520 será recordado siempre como el año de la llegada de los españoles, pero también de la más grande de las sublevaciones indígenas. Cortés, en el enfrentamiento entre indígenas y españoles en Tenochtitlán, le pide a Moctezuma que desde una azotea pida a su pueblo que haya paz. El señor de México lo hizo, y según algunas versiones fue muerto lapidado por su propio pueblo, inconforme con su política hacia los españoles. Cortés dispuso que se entregara su cadáver a los capitanes mexicanos. La muerte de Moctezuma no interrumpió el ataque contra los españoles sitiados, sino que se recrudeció al surgir las figuras de Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Las culturas prehispánicas desarrollaron brillantemente varias artes: la pintura, la escultura, la arquitectura. Vestigios de estas artes se encuentran en varios puntos del país, como Teotihuacán, Chichén Itzá y Tula. Sin embargo, existe una rama del arte prehispánico que es poco conocida y que tuvo una enorme relevancia: la poesía. A través de la poesía, los antiguos mexicanos reflexionaban sobre la vida, sobre la muerte, el universo, la naturaleza, los dioses. Y era uno de los medios más sabios para acercarse al conocimiento del mundo que los rodeaba. Entre los poetas prehispánicos destacan Netzahualcóyotl, señor de Texcoco.
Veamos quién fue y cómo vivió este gran personaje. Netzahualcóyotl nació en 1402 en Texcoco. Era hijo de Iztlizóchitl, rey chichimeca, y nieto de Huitzilihuitl, rey azteca. Como sucesor de Iztlizóchitl, al trono de Texcoco, fue educado por los mejores profesores del Calmecac, o escuela para nobles. Tenía 16 años y se le preparaba para ser rey cuando Tezosomoc, rey de Azcapotzalco, mandó a asesinar a su padre. Oculto detrás de un árbol, Netzahualcóyotl presenció el crimen. Y esa misma noche tuvo que huir para evitar que a él también lo mataran. Corrió por caminos extraviados, tratando de llegar a Tlaxcala. En su fuga, se encontró con varios de los suyos y les pidió que volvieran a sus casas y obedecieran a Tezosomoc. También les dijo que volvería a recuperar el trono. Disfrazándose y ocultándose en diversos sitios, Netzahualcóyotl logró evadir a sus enemigos. Tezosomoc murió, y cuando parecía que Netzahualcóyotl podría regresar en paz a su tierra, Maxtla, hijo y sucesor de Tezosomoc, trató de tenderle una trampa para asesinarlo. Netzahualcóyotl pudo huir milagrosamente hacia Tenochtitlán, donde se encontró con Ixcoatl, rey de los mexicas y enemigo también de Maxtla. Netzahualcóyotl le propuso que unieran sus fuerzas y atacaran juntos a los ejércitos de Maxtla. En 1428, 10 años después de que habían asesinado a su padre, Netzahualcóyotl comandó a 250,000 hombres a pelear contra los 300,000 que obedecían a Maxtla. El ejército de Netzahualcóyotl venció, y así el joven texcocano pudo recuperar su reino. La leyenda dice que fue Netzahualcóyotl quien manó de mano propia a Maxtla. Se afirma incluso que participó en 30 batallas y que nunca fue vencido ni herido, y que nombró como generales a 43 de sus 44 hijos. Ciertas o no estas leyendas, Netzahualcóyotl sobrevivió para brindar a su pueblo varios años de esplendor y grandeza. Desbaratado el ejército de sus enemigos, Netzahualcóyotl propuso a sus vecinos de Tenochtitlán y Tacuba formar una alianza. Esta, conocida como la Triple Alianza, permitió una época de paz y progreso en la región. Como gobernante, Netzahualcóyotl impulsó la construcción de obras públicas, como acueductos, zoológicos, y reforestó los bosques. Nombró consejos de instrucción pública, de guerra y de hacienda. Promovió la educación y las artes. Y por supuesto, escribió los magníficos poemas por los cuales goza de merecida fama. Murió en 1472 a los 70 años en Texcoco, admirado por sus súbditos como un hombre generoso, justo, valiente y sensible. Netzahualcóyotl nos dejó un importante legado, sus poemas. A través de ellos vibra el alma de nuestro pueblo, de nuestra vida. No dejes de leerlos. Netzahualcóyotl los escribió precisamente para ti, el heredero de sus sueños. El Imperio Azteca fue uno de los más poderosos de América. Su dominio se extendía desde Tenochtitlán, lo que es ahora la Ciudad de México, hacia los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Morelos. Uno de los hombres que más contribuyó a esta expansión fue sin duda Tlacaelel. Tlacaelel es un personaje singular de nuestra historia y uno de los que más poder político llegó a tener. Se cree que Tlacaelel nació en Tenochtitlán aproximadamente en el año de 1398. Era hijo del rey Huitzilihuitl y sobrino del rey Ixcoatl. Desde muy niño, Tlacaelel asistió al Calmecac. El Calmecac era la escuela a la cual asistían los pipiltín o hijos de nobles. En el Calmecac, los pipiltín aprendían religión, historia y gobierno político. Y ahí se les preparaba para ser sacerdotes o guerreros. Sí, al egresar del Calmecac, Tlacaelel se convierte en un valeroso general azteca y se distingue por las numerosas batallas que comandó contra los tepanecas, que en aquel entonces eran los enemigos más encarnizados de su pueblo. Maxtla, el sanguinario y cruel rey de los tepanecas, manda a asesinar a Chimalpopoca, rey de los aztecas. En su lugar, el trono es ocupado por Ixcoatl
y nombra como consejero a su sobrino Tlacaelel. Tlacaelel propone una serie de medidas que brindan resultados sorprendentes y que le crean un gran prestigio. Ordena ataques relámpagos contra las huestes tepanecas y las derrota hasta casi exterminarlas. Sin perder tiempo, se lanza a luchar contra las tribus, aliadas a los tepanecas, y también las vence. Los aztecas se posesionan de las tierras de los pueblos recién conquistados y empiezan a trabajarlas. Así se inicia la expansión del imperio azteca. Tlacaelel, además de guiar a su pueblo en estas guerras, también lo dotó de una mística de grandeza y poderío militar. Reorganizó la vida política y religiosa para ponerla a la altura del crecimiento del imperio de los aztecas. Y condujo arriesgadas expediciones de las que regresaba triunfante con nuevos territorios conquistados. A pesar de su fiereza, Tlacaelel supo cuándo y cómo utilizar la diplomacia para lograr alianzas con otros pueblos, pues de esa manera su pueblo se fortalecía. En 1440 falleció Izcoatl y subió al trono Moctezuma I, hermanastro de Tlacaelel. Tlacaelel fue designado como Cihuacóatl, que representaba al principal consejero del nuevo monarca. Moctezuma I apreciaba mucho los consejos de Tlacaelel y lo consultaba básicamente para todos los asuntos. En aquel tiempo, los aztecas mantenían una alianza con los pueblos de Texcoco y Tlacopan, conocida como la Triple Alianza. Estos aliados combatían juntos y se repartían el botín. Tlacaelel buscó la supremacía de su pueblo frente a los otros dos, pero no podía imponerla por la fuerza, ya que de ese modo los aztecas corrían el riesgo de quedar aislados. A través de intensas negociaciones, Tlacaelel llegó a convencer a sus aliados de que los aztecas debían mantener el poderío militar, de que Texcoco se estableciera como el centro cultural del Valle de México y Tlacopan como el centro distribuidor de alimentos. El acuerdo satisfizo a las tres partes y los aztecas se vieron en la posibilidad de expandir su dominio territorial. Tlacaelel sugirió luchar contra los chalcas, la tribu más brava y feroz de la comarca. Los chalcas resistieron tenazmente y los aztecas tardaron más de 20 años en dominarlos. Cuando eso sucedió, murió Moctezuma I. Tlacaelel buscó entonces a un sucesor capaz de ser tan valiente y arrojado como lo había sido Moctezuma I, pues era importante que el rey quisiera realizar nuevas conquistas. Se eligió a Axayácatl, uno de los tantos hijos de Moctezuma I, joven y vigoroso. Tan pronto asumió el poder Axayácatl, acaudilló una expedición contra las tribus de los tarascos en Michoacán. Pero los tarascos resultaron mejores guerreros de lo esperado y derrotaron al ejército azteca. Axayácatl regresó con apenas unos cuantos sobrevivientes y cargando el peso de la peor derrota en la historia del imperio azteca. Los tlatelolcas, avecinados al norte del Valle de México, trataron de aprovechar la baja moral de los aztecas para atacarlos y así acabar con su supremacía. Pero los aztecas lograron vencerlos y restablecer así su prestigio. Axayácatl murió en 1479 por viejas heridas de guerra y Tlacaelel maniobró para que eligieran a Tizoc, otro hijo de Moctezuma I. Tizoc resultó ser un monarca vanidoso y cobarde, que poco convenía a la mística de grandeza impuesta por Tlacaelel. Decepcionado, Tlacaelel lo manda a envenenar y lo sustituye por Ahuizotl, también hijo de Moctezuma I. Ahuizotl recupera lo perdido durante el periodo de Tizoc para satisfacción de Tlacaelel y el pueblo azteca. Tlacaelel murió en 1496 a los 98 años de edad. Ya no le tocaría vivir la ruina del gran imperio azteca que él ayudó a construir, la ruina provocada por la conquista española. Aun cuando Tlacaelel se mantuvo siempre detrás del trono, sus decisiones influyeron notablemente a sus contemporáneos. Con su fuerza y valor, Tlacaelel forjó en gran medida el esplendor de la cultura azteca y fue el promotor de una grandeza que aún flota en nuestra memoria histórica.
común pensar en los pueblos prehispánicos como un conjunto de individuos preocupados únicamente por combatir, guerrear y luchar cuerpo a cuerpo. Pero no, eran civilizaciones con un nivel tan alto de cultura que la poesía, el canto, la danza, la música, en fin, la alegría y la fiesta tenían un sitio principal. ¿Qué miedo ha de haber dado vivir entre los mexicas? ¿Por qué? Pues porque siempre estaban entrando y saliendo de una conquista. No han de haber conocido momentos de paz, de dicha. ¿No? ¿Quién te dijo? Pues yo supongo. Pues supones mal. Mira, vamos a verlo. Por supuesto que los mexicas le daban una gran importancia a las manifestaciones del espíritu. Tan es así que tenían entre sus dioses solares a Xochipilli. ¿Xochipilli? Su nombre se parece al mío, Xochitl. Sí, porque Xochitl significa flor, ya lo sabes. Y Xochipilli era el dios de las flores. ¿Nada más de las flores? ¿Y de los juegos, las fiestas y todo eso? También. De hecho, Xochipilli era el dios de las fiestas, el canto, la danza, la mímica, los juegos, las artes plásticas. Pero más que nada de las flores. ¿Eran muy importantes las flores para los mexicas? Importantísimas. Tenían un especial cuidado por su cultivo, además de que era la flor elemento de ornato refinado y de la poesía. ¿Los aztecas eran poetas? Grandes poetas. La perfección de su lenguaje, el náhuatl, se los permitía. Dinos un poema de los aztecas donde haya flores. Permítanme ver si me acuerdo. Ah, sí, dice el poema. Alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos. Que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia. Fragantes flores, abren ya sus corolas. Solo con nuestras flores nos alegramos. ¿Qué les pareció? ¡Padrísimo! Es de Netzahualcóyotl. Cuéntanos más de Xochipilli. Xochipilli es asimismo el dios de la juventud, príncipe y señor de las flores. Se le representaba adornado de flores y mariposas, todo él pintado de rojo, excepto la mitad del rostro, amarillo. Los brazos se los adornaban con cintas de papel y una correa roja con aplicaciones de jade ceñía su frente. De todos los personajes de la historia de nuestro país, quizás ninguno despierte más polémicas y ataques que Hernán Cortés. Su figura aún causa agrias disputas, levanta pasiones y renace odios. Parecía que Hernán Cortés todavía deambula por los caminos, las calles, las plazas, como si aún no hubiera muerto. Pese a las muchas heridas que causó a nuestra conciencia histórica, Hernán Cortés no deja de ser un personaje fundamental de la creación de nuestro país. ¿Hernán Cortés era español? Sí, nació en el año de 1485 en Medellín, Extremadura, e hizo algunos estudios de latín y leyes en la Universidad de Salamanca. Pero su espíritu aventurero lo hizo abandonar la escuela y a dedicarse a viajar por España. A los 19 años de edad regresa a Medellín y pide permiso a sus padres para embarcarse hacia América. Así, zarpa en una nave con destino a la isla de la Española, que hoy se conoce como la República de Santo Domingo. En la Española se acoge a las órdenes de Nicolás de Obando, gobernador de la isla y pariente suyo. El joven Cortés combate ahí contra los indios y como recompensa obtiene una encomienda y la escribanía del ayuntamiento de Azua. Vive 6 años tranquilo, pero su inquietud de aventurarse lo lleva a acompañar a Diego de Velázquez a la conquista de Cuba. En Cuba se estableció al oriente de la isla, en el pueblo de Santiago, donde Velázquez, ahora gobernador, lo nombra alcalde. Después se casó Cortés con la hermana de un compañero suyo, Catalina Juárez, y cuando todo indicaba que llevaría a cabo una vida estable, llegan a Cuba noticias de 2 exploradores españoles, Juan de Grijalva y Francisco Hernández de Córdoba, que hablan de nuevas tierras al oeste, llenas de riquezas y habitadas por indígenas con una cultura superior. Cortés se las arregla para ser él quien conduzca la expedición a explorar los territorios recién descubiertos. Así es como el 18 de febrero de 1519, a la edad de 34 años,
Hernán Cortés zarpa de Cuba hacia México y llega a costas de Cozumel unos días más tarde. Hernán Cortés encontró en Cozumel a Jerónimo de Aguilar, sobreviviente del naufragio de un barco que encalló frente a las costas de Yucatán. Jerónimo de Aguilar llevaba viviendo 8 años entre los indígenas y dominaba perfectamente su lengua, el maya. Jerónimo de Aguilar le sirve a Cortés de traductor y así le facilitó la conquista. De Cozumel, Cortés partió a Tabasco, donde un cacique indígena le regaló una muchacha esclava, la Malinche. La Malinche, de quien se dice era muy hermosa, hablaba náhuatl, la lengua de los aztecas, el pueblo más poderoso de Mesoamérica. La Malinche se convirtió en la aliada más importante de los conquistadores. No solo le servía de traductora, sino también como intérprete de las complejas formas culturales de los indígenas. Así fue como la Malinche advirtió a Cortés de las impresiones que causaban sus palabras en los emisarios aztecas. ¿La Malinche le decía qué hacer a Cortés? Ella sugirió regalos, encuentros y modos de saludar, y también lo que debía decirle a Moctezuma II, rey de Tenochtitlán. De Tabasco, las huestes de Cortés se trasladaron a Veracruz y de ahí al centro de la República. En el trayecto fueron haciendo varias alianzas con pueblos enemigos de los aztecas para presentar un frente común. Mientras tanto, en Tenochtitlán, los aztecas se preparaban para recibir a los españoles, a los cuales confundían con el mítico dios Quetzalcóatl, y ello llevó a que recibieran con cierto miedo a las tropas conquistadoras. Cortés supo aprovechar esta confusión, encarceló a Moctezuma y trató de sorprender a los aztecas. Sin embargo, los aztecas, famosos por ser fieros guerreros, iniciaron una brava batalla contra los extranjeros. Moctezuma, acobardado por quienes él creía eran dioses, trata de apaciguar a su pueblo, pero no lo logra y muere a los pocos días por causas desconocidas, aunque la leyenda dice que fue Cuauhtémoc quien lo mató de una pedrada en la cabeza. Así, se desata la guerra y los aztecas logran derrotar a los españoles en un episodio que se conoce como la Noche Triste. ¿Es cuando Cortés lloró? Cortés llora su derrota bajo un árbol y sin perder la cabeza reorganiza su ejército. Entretanto, Cuitláhuac asume el trono de los aztecas, pero fallece a las cuantas semanas víctima de la viruela negra, una enfermedad traída por los españoles. Entonces toma el mando Cuauhtémoc, un valeroso guerrero que prepara a su pueblo para enfrentar a los conquistadores. Por su parte, Cortés llega a un acuerdo con los pueblos, con los que sostiene alianzas, fundamentalmente los tlaxcaltecas, y decide sitiar Tenochtitlan, dando inicio a una de las más crueles guerras de la historia. El gran pueblo azteca se rindió a los conquistadores españoles el 13 de agosto de 1521. Cortés decidió construir la nueva metrópoli sobre las ruinas de Tenochtitlan. Edificó su residencia en Coyoacán, y el rey de España lo nombró gobernador y capitán general del país recién conquistado. Sin embargo, Cortés cometió graves errores que lo llevaron a la ruina política y moral. Mandó matar a Cuauhtémoc después de torturarlo sin razón aparente. Se enfrascó en expediciones costosas y poco lucrativas en el interior de la Nueva España. Se enfrentó a las autoridades mandadas desde España y se le acusó de asesinar a su esposa. Su prestigio se desvaneció, incluso entre sus compatriotas, y murió en su país natal abandonado y detestado a los 63 años. La conquista trajo mucho dolor, un dolor que hasta la fecha ningún mexicano olvida. Sin embargo, nuestra nación, hija de lo español y lo indígena, brotó de ese dolor.
época de la conquista, llegaron a México hombres como Hernán Cortés, Nuño de Guzmán y Pedro de Alvarado. Hombres como Jerónimo de Aguilar y Fray Juan de Zumárraga, que establecieron contacto con los mexicanos. Todos ellos venían dispuestos a descubrir y a conquistar el Nuevo Mundo. Y para ello contaron con el apoyo de tribus nativas y mujeres como la Malinche. Sin embargo, tanto para los españoles como para los indígenas, este periodo fue muy difícil. Muchos españoles murieron en el intento de conquistar a la nación mexicana, y para los indígenas fue duro aceptar ser conquistados. Para ellos, aceptar que los extranjeros, a quienes habían creído emisarios de sus dioses, llegaran a destruir su civilización, sus costumbres y su religión, era algo que no se podía creer fácilmente. Cayó Tenochtitlan y al caer, se inició una época de vasallaje para el pueblo mexicano, en el que numerosos personajes habrían de tener influencia sobre sus habitantes, sobre la arquitectura de la ciudad y sobre la religión. Mientras que a España, las noticias del nuevo reino llegaban algunas fieles y otras con distorsión. El rey Carlos V relegó a Hernán Cortés y decidió enviar a su representante para gobernar a las Indias. Se inició la época del virreinato, y entre las primeras medidas que tomó la corona española fue la de abolir la esclavitud de los indígenas. Se descubrieron nuevas tierras mexicanas y se fundaron nuevas poblaciones, dándoseles el mismo nombre que las ya existentes en España. Se impulsó y fomentó el comercio entre las diversas naciones que conformaban América y en concreto en México. Los diferentes gobernantes que llegaron a México tuvieron cada cual una característica especial, algunos porque trataban de proteger a los indígenas de los mismos españoles. Otros enfocaron su atención principalmente al impulso económico de la colonia, como es el caso del virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, que sin descuidar la atención a los nativos, les procuró bienestar y retribución económica por su trabajo. Aunque bien es cierto, el periodo de transición de la conquista a la colonia fue una etapa difícil de superar para los indígenas mexicanos. Es un periodo que hace del siglo XVI algo notable por los hechos ocurridos, es decir, el descubrimiento de América, la conquista de México y la evangelización de millones de hombres en el Nuevo Mundo en tan corto tiempo. Quizás este fenómeno nunca se repita, pero para la historia de México y del mundo quedará siempre presente. Tantas expediciones españolas que llegaron a América, y particularmente a las costas mexicanas, llegó Jerónimo de Aguilar. Fue soldado y fraile en las guerras de Dairén, en Venezuela, con Núñez de Balboa, y en su camino hacia la isla de Santo Domingo, su nave naufragó. Su idea de evangelizar a los nativos de las Indias quedó truncada por este accidente y por haber quedado prisionero de los mayas. Como otros tantos, Jerónimo de Aguilar aprendió la lengua y las costumbres mayas. Este hecho ayudó notablemente a Hernán Cortés cuando llegó a Cozumel. Más tarde, cuando lo encontraron los españoles junto con Gonzalo de Guerrero, Jerónimo de Aguilar vestía como los nativos. De inmediato se incorporó a las tropas de Cortés y le sirvió como intérprete. En su camino hacia la Gran Tenochtitlán, Cortés peleó numerosas batallas. Algunas las perdían, otras las ganaban, y en las que resultaban victoriosos, el fraile oficiaba misas y trataba de convertir a los nativos derrotados. Se dice también que sirvió como intérprete al fraile Bartolomé de Olmedo, quien predicaba a través de las traducciones que Jerónimo de Aguilar realizaba. Y a pesar de las peleas, que a veces ganaban o perdían, ¿no se daban por vencidos? ¿No se cansaban? Los españoles pretendían que los indios se convirtieran en cristianos y les enseñaban sus ritos. En Santa María de la Victoria, como resultado de haber ganado la batalla, Hernán Cortés recibió a la Malinche como esclava
y gracias a que ella sabía hablar varias lenguas autóctonas y su facilidad para aprender el castellano, junto con Jerónimo de Aguilar, fue intérprete de Cortés. La intervención de Jerónimo de Aguilar fue de capital importancia para Hernán Cortés. Gracias a él, Cortés no tuvo problemas para comunicarse con las diferentes tribus de México. La fecha de su muerte, como la de su nacimiento, se ignoran, aunque se cree que murió por el año de 1527. Alvarado fue un militar y navegante español que participó tanto de las exploraciones marítimas realizadas antes de la conquista de México como de la misma conquista al lado de Hernán Cortés. Nació en Badajoz, España, en 1486 y a los 24 años llegó a la isla de Santo Domingo, de donde se embarcó hacia Cuba. Durante su época de expedicionario, fue uno de los capitanes de Juan de Grijalva, cuando éste llegó a las costas mexicanas en 1518. Juntos exploraron Veracruz y el río Papaloapan. El puerto de Alvarado debe su nombre a este capitán. Bautizaron con el nombre de Isla de Sacrificios a una isla veracruzana y a San Juan de Ulúa. Poco después llegaron al Cabo Rojo en la albúfera de Tamiagua. Y mientras Grijalva seguía explorando Veracruz, Pedro de Alvarado regresó a Cuba llevando la mayor parte de lo que habían ganado en sus intercambios con los nativos. ¿Pedro de Alvarado fue quien le entregó el oro al gobernador de Cuba? Sí, y despertó aún más la codicia de Velázquez, quien decidió organizar otra expedición, pero esta vez bajo el mando de Hernán Cortés. Cortés se hizo a la mar en contra de la voluntad de Diego de Velázquez, pero contando con el apoyo de Pedro de Alvarado, quien ya mostraba un carácter fuerte y decidido. Desde que pisaron tierras mexicanas, Pedro de Alvarado se manifestó como una persona violenta con los indígenas, tomando sus pertenencias por la fuerza. Cortés llegó a la Gran Tenochtitlan y al salir de ella para realizar maniobras de defensa, dejó a cargo del ejército a Pedro de Alvarado. Al reunirse miles de aztecas en su distrito religioso para celebrar una festividad, Alvarado temió que esta reunión fuese el inicio de una rebelión y ordenó a sus hombres atacarlos cuando estos se encontraban desarmados. Al difundirse la noticia, la respuesta de los aztecas no se hizo esperar. Bajo el mando de Cuauhtémoc, atacaron a los españoles y al regreso de Cortés, las batallas continuaron. Después de estas, los españoles salieron de Tenochtitlán derrotados. A este suceso se le conoce como la Noche Triste. Posteriormente, Pedro de Alvarado se trasladó a Guatemala y al pasar por Chiapas conquistó el Soconusco. Conquistó Guatemala en 1527 y a su capital le dio el nombre de Santiago de los Caballeros. Pedro de Alvarado murió en Guadalajara en 1541, después de fracasar el asalto al Peñón de Nochistlán. Entre los muchos gobernantes que tuvo México durante la época del virreinato, destaca el virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa. Hijo de una familia noble, destacó como militar y fue nombrado gobernador de la isla de Cuba en 1760, gracias a sus dotes militares. Ahí se dedicó a reforzar las instalaciones tácticas de la isla y construyó dos fortalezas, una en Puerto Príncipe y la otra en La Habana. Estando en Cuba, recibió el nombramiento de virrey de la Nueva España y llegó a Veracruz el 23 de agosto de 1771. Gracias a la paz que gozaba en ese entonces la Nueva España, al virrey le fue posible reducir las tropas militares. Y para no utilizar la crueldad en contra de los indígenas que atacaban algún poblado, los deportaba con todo y su familia a Cuba. Trató también de reconciliar a los frailes franciscanos que se habían separado debido a sus diferentes ideas evangelizadoras.
Fundó el Hospital Militar en el antiguo Colegio de San Andrés y en 1772 ordenó la fundación del Puerto de San Francisco en California, que hoy forma parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Organizó también la industria minera y a principios de 1774 el rey Carlos III permitió el libre comercio entre la Nueva España, el Perú y el recién creado Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, gracias a las ideas de Bucareli. Fundó hospitales para pobres y amplió el Hospital de San Hipólito para dementes, pero principalmente se dedicó a impulsar el comercio, abriendo para ellos el puerto de Acapulco, que habría de comunicar con América del Sur. La Nueva España comenzó a recibir beneficios económicos por las medidas implantadas por el virrey, cuando le sobrevino un ataque de pleuresía, por el cual falleció el 9 de abril de 1779. Cuando yo nací, aquí, en la Nueva España, heredé el título de Marqués de Valle de Oaxaca, porque fui hijo legítimo de mi padre, Hernán Cortés, y de mi madre, doña Juana de Zúñiga. Tuve otros hermanos, don Martín Cortés, hijo de mi padre, y de doña Marina, la Malinche, y de don Luis Cortés, hijo también de mi padre, con doña Elvira de Hermosillo. Ser marqués del Valle de Oaxaca no era nada despreciable, ya que contaba entre sus muchas propiedades con los dos palacios de Moctezuma en la Ciudad de México y abarcaba todo el señorío de Oaxaca. De estos lugares no solo recibía los tributos, sino que también tenía el poder de nombrar gobernadores y jueces. A mediados del siglo XVI ocurrió un acontecimiento que tuvo por protagonista a los hijos de Hernán Cortés y a los que se les llamó la Conjura de los Hijos de Hernán Cortés. Este fue el primer intento de independencia que ocurrió en México y por esto ganó importancia histórica. ¡Qué raro! ¿Los mismos hijos de Cortés querían que México fuera independiente? ¿Qué tiene de raro? Si ellos sabían cómo se trataba a los indígenas, lo más normal era que no les gustara. Mis hermanos y yo crecimos y nos educamos en la corte española. Yo, en lo particular, participé en varias guerras, y don Luis, don Martín y yo fuimos caballeros de la Orden de Santiago. Y 16 años después que mi padre murió, mis hermanos y yo decidimos embarcarnos hacia el Nuevo Mundo, hacia México. Su recibimiento en México se realizó con gran lujo y ostentación debido al alto rango y a las grandes riquezas que poseían. Poco después, llegó de España la disposición de las nuevas leyes sobre la encomienda, en la que los hijos o familias de los encomenderos no podían heredarla. Esta medida provocó gran inquietud entre los españoles de la Nueva España y los amigos de Martín Cortés lo instaban a realizar una conjura para lograr la independencia de México. Todo estaba de parte de Martín Cortés. Los españoles, disgustados por las nuevas disposiciones de la corona, los indígenas, disgustados por el trato que recibían, y los frailes franciscanos sentían gran aprecio por la familia Cortés. Bastaba que un líder surgiera para que la independencia fuera ya una realidad. En la casa del marqués se reunían varias personas importantes de la colonia para organizar esta rebelión. Imagínate, México iba a ser libre desde entonces. Sin embargo, esta rebelión fue descubierta y se exigió al marqués que partiera hacia España para ser juzgado. Martín Cortés, marqués del Valle de Oaxaca, salió rumbo a Veracruz el 22 de febrero de 1567 y murió en el año de 1589 en España. De Sor Juana Inés de la Cruz constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la literatura hispanoamericana y uno de los más altos de las letras barrocas en lengua castellana. Aprende a leer a los 3 años de edad. Cuando cumple 6 años, no quiere asistir a la escuela de niñas, donde enseñan a rezar, coser y bordar. Juana quería que su madre la inscribiera en la escuela para varones, donde podría aprender otras habilidades.
Juana Inés de Asbaje, que tomaría el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla, virreinato de la Nueva España, el 12 de noviembre de 1651 en el siglo XVII. Su erudición y su atractiva personalidad le otorgaron una gran popularidad en la corte del virrey, a cuya esposa sirvió de dama de honor. En 1667 entró en un convento carmelita que abandonó para profesar después en el convento de San Jerónimo. Allí desarrolló una prodigiosa actividad intelectual y reunió una valiosísima biblioteca de casi 4.000 volúmenes, y se dedicó al estudio de diversas disciplinas y a la composición de su obra literaria. Si bien es cierto que Juana se adapta a su papel de mujer del siglo XVII, no deja de darse cuenta de realidades muy concretas. Por ejemplo, que los hombres no toleran que las mujeres sean más inteligentes que ellos. Claro honor de las mujeres, de los hombres, docto ultraje, que probáis que no es el sexo de la inteligencia aparte. Pero Juana, mujer de su tiempo, se ve obligada a tomar el camino más arduo, el del autodidacta. En México, a los 9 años de edad recibe 20 lecciones de latín, cuyo manejo revelará en su obra literaria posterior. En 1690, Sor Juana Inés de la Cruz sostiene una profunda disquisición que fue publicada con el título de Carta Atenagórica sobre el contenido de las Sagradas Escrituras y la doctrina de los santos padres de la Iglesia, y hace una crítica a las enseñanzas del jesuita Antonio Vieira. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, respondió en una carta diciendo que Sor Juana se había dedicado a la literatura profana y no a la religiosa. La publicación de la Carta Atenagórica y el prólogo en el que se le acusaba de profana llevaron a Sor Juana a escribir en respuesta una carta en prosa titulada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En esta carta, Sor Juana narra su vida, su infancia, sus inquietudes, sus ilusiones y su personalidad. Juana no entra al convento por vocación religiosa, sino por intentar neutralizar la dominación masculina, que en esa época no permitía mujeres solas e independientes. Y Juana ya tenía como propósito dedicarse a estudiar, lo cual suponía la audacia de haber tomado la decisión de dedicarse a una vocación masculina. Por su obra en prosa, de género epistolar, como es propio de la época, y de sus comedias y autos sacramentales, El Divino Narciso, El Mártir del Sacramento y El Cetro de José, y 2 comedias de enredo, Los Empeños de una Casa y Amores más Laberinto, pero donde el genio de Sor Juana alcanza su mayor brillantez fue en su poesía, que por su estilo y temas recordaba a la lírica barroca española. Su calidad poética se reconoce en los 3 volúmenes de poemas que se publicaron en España, Inundación Castálida, del que forma parte el poema Primero Sueño, ejemplo de profundidad conceptual y lirismo depurado. También el 2º volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, y Fama y obras póstumas del Fénix de México y Décima Musa. Para comprender mejor esta semblanza feminista de Sor Juana, escuchemos una de sus más conocidas redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la negligencia. Sor Juana Inés de la Cruz dedicó los últimos años de su vida a sus obligaciones religiosas. Murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695, víctima de una epidemia cuando cuidaba a sus hermanas de orden en el convento. También en el siglo XVII destaca una figura literaria, Juan Ruiz de Alarcón. El teatro de Ruiz de Alarcón se distingue dentro de la producción dramática en lengua española por su profundo planteamiento de los problemas morales. Juan Ruiz de Alarcón nació en la Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, en 1581. Las 20 comedias de este escritor abarcaron temas religiosos, históricos o fantásticos. El Anticristo, La Cueva de Salamanca, sin embargo, en su mayoría fueron comedias de enredos, cuya estructura dramática y trama amorosa servía de vehículo a una denuncia de la hipocresía moral. La más conocida de ellas, La Verdad Sospechosa, describía la historia de un joven
cuyas continuas mentiras eran castigadas al verse obligado a casarse con una joven que no amaba, pero constituía además una profunda reflexión sobre los principios del honor, para lo cual no bastaba la nobleza de la sangre. Otras obras, como Las paredes oyen, Ganar amigos, Los pechos privilegiados y Examen de maridos, tienen también un propósito de censura moral que condenaban, entre otros vicios, la ingratitud, la presunción y la maledicencia. Juan Ruiz de Alarcón falleció en Madrid el 4 de agosto de 1639. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sabemos qué sucedió durante la conquista? ¿Quiénes llegaron a nuestras costas? ¿Cuántos eran? ¿Contra quiénes lucharon? ¿En qué día? ¿En qué año? Lo sabemos gracias a los libros que escribieron los protagonistas de esta feroz guerra entre los aztecas y los españoles. Entre ellos, el libro que escribió Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. El 13 de agosto de 1521 caía Tenochtitlán en manos de los conquistadores españoles. La gran lucha por dominar el poderoso imperio azteca había terminado y comenzaba una nueva era. Tenía que construirse un nuevo imperio sobre las ruinas del otro. En adelante, vencedores y vencidos vivirían bajo la sombra del recuerdo de las brutales batallas y de los salvajes combates cuerpo a cuerpo, y de la enorme sorpresa que a cada rival le provocó conocerse unos con otros. Hechos que no debían olvidarse y que deberían quedar para ser guardados en la memoria histórica por siempre. Bernal Díaz del Castillo supo que lo que había vivido valía la pena relatarse, y ya en su vejez, próximo a cumplir 70 años, escribe su versión de los hechos. ¿Quién fue Bernal Díaz del Castillo? Bernal Díaz del Castillo era uno de los más experimentados soldados que habían llegado a México con el ejército de Hernán Cortés. Desde los 18 años se había aventurado a cruzar el Atlántico para participar en el descubrimiento y conquista de las Antillas. Era también uno de los escasos sobrevivientes de las expediciones que buscaron encontrar tierra firme y zozobraron cerca de la costa de Yucatán. De hecho, ya había estado en México en 2 ocasiones anteriores al viaje de Cortés. Se alistó en las tropas españolas bajo el mando directo de Pedro de Alvarado y recorrió, junto con Hernán Cortés, el trayecto hacia Tenochtitlan. ¿Entonces a Bernal Díaz del Castillo le tocó vivir toda la conquista? Así es, y participó en todos los hechos importantes desde la salida del puerto de Santa María el 18 de febrero de 1519 hasta la fracasada expedición de Cortés buscando conquistar Honduras. Fue testigo de la matanza de Cholula, sufrió la derrota de la Noche Triste, tomó parte en el sitio de Tenochtitlan, ayudó a apresar a Moctezuma II y contempló el tormento de Cuauhtémoc. ¿Y tuvo algún cargo importante, como general o algo así? No, siempre fue un soldado, y su nombre quizás se hubiera perdido en el anonimato si no es que decide escribir su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿Y por qué escribió un libro si era soldado? Por lo mismo, porque sintió que nadie tomaba en cuenta la importancia de la participación en la conquista de gente como él, soldados rasos que pelearon con valor contra los aztecas. Incluso estuvo a punto de perder la vida por una herida que recibió en la garganta en un ataque a Texcoco. ¿Y su libro solo trata de guerra? No, y eso es lo que lo hace importante. Menciona el asombro de los españoles al descubrir una ciudad tan majestuosa como la de Tenochtitlan. Habla de lo maravilloso que era el mercado de Tlatelolco, el sistema de navegación de la laguna y de las espléndidas construcciones. Cuando terminó la conquista de Tenochtitlan, ¿Bernal Díaz del Castillo se quedó como otros españoles a vivir en Coyoacán? No, él era un hombre inquieto y aventurero, y se lanzó en busca de nuevas conquistas. Viajó a Coatzacoalcos, luego a Chiapas. Después acompañó a Cortés a Honduras para terminar radicado en Guatemala, donde escribió un famoso libro. Bernal Díaz del Castillo murió en la ciudad de Guatemala cuando contaba con más de 90 años. Su libro se publicó hasta el siglo siguiente, en 1632, y desde entonces lleva numerosas ediciones. Se le ha traducido ya en varios idiomas,
entre ellos el francés, el alemán y el inglés. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es una obra fundamental para entendernos mejor nosotros mismos, para explicarnos qué sucedió en aquella horrorosa época que dio como consecuencia el surgimiento de nuestro país. No dejes de leer esta maravillosa obra. Durante el siglo XVI, en las costas de la Nueva España, los piratas atacaban a los navíos españoles que salían rumbo a España cargados de mercaderías y de riquezas. Fue en 1570 cuando el virrey Martín Enríquez de Almanza luchó contra ellos, derrotándolos y destruyó su guarida en la Isla de los Sacrificios. El virrey Martín Enríquez de Almanza fue un gobernante que se ganó el aprecio de la población de México gracias a su espíritu de justicia y caridad. Durante su mandato, el virrey dispuso la construcción de mesones para la protección de los viajeros, ya que las tribus chichimecas atacaban continuamente a los españoles. Sin embargo, el virrey Enríquez de Almanza logró dominarlos y someter al país en un periodo de tranquilidad. El virrey Martín Enríquez de Almanza instituyó las famosas tandas, que consistían en llevar a las minas a trabajar a un número de operarios cada mes. Estos, al terminar su periodo, no debían presentarse sino al año siguiente. El virrey Enríquez de Almanza estuvo en México hasta el año de 1580, en que fue promovido al virreinato de Perú, en premio a sus distinguidos servicios en México. José Joaquín Fernández de Lizardi, mejor conocido como el Pensador Mexicano, y por su famosa novela El Periquillo Sarmiento, nació en la Ciudad de México en el año de 1771. Hijo de una familia muy humilde, le fue difícil estudiar. Sin embargo, logró realizar estudios en lengua latina y filosofía, y se graduó de bachiller. En 1812, Fernández de Lizardi se da a conocer al entregar la plaza de Tasco Guerrero al cura José María Morelos y Pavón, poniendo en sus manos todas las armas, la pólvora y las municiones. Conocer al cura Morelos despertó en Fernández de Lizardi un sentido de independencia y libertad, por lo que se traslada en ese mismo año a la Ciudad de México y empieza a publicar su famoso Pensador Mexicano. Y con ese nombre, el Pensador Mexicano, se conocería después este ingenioso escritor, que lo mismo criticaba al virrey que a la Santa Inquisición, y además pedía que la educación fuese gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Estas proclamas le costaron medio año de prisión. Entonces, por decir lo que pensaban en esa época, ¿los encarcelaban? Sí, y también los excomulgaban. En los años siguientes escribió numerosas obras, hasta que en 1816 publicó la que le dio mayor fama, El Periquillo Sarmiento. Sin embargo, en 1820 fue reformada la Constitución, en ese entonces todavía española, y Lizardi pudo escribir con mayor libertad. Aunque de igual manera fue criticado y llevado nuevamente a prisión por la denuncia de sus escritos y por la abierta defensa que hacía de la francmasonería. Publicó un periódico que se llamó El Hermano del Penco, y años después otro que se llamó La Victoria del Penco. Por sus numerosas críticas, ha sido considerado por varios historiadores, críticos y biógrafos uno de los colaboradores intelectuales más importantes de la independencia de México. Por ello, se puede afirmar que José Joaquín Fernández de Lizardi fue el patriarca de la literatura mexicana. Por lo que Ignacio Manuel Altamirano, en sus revistas literarias, habló de él como una persona sin tacha, modelo de verdad y de virtud. José Joaquín Fernández de Lizardi murió en junio de 1827, excomulgado por la Iglesia Católica.
25 años de haber llegado Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, los españoles enviaron expediciones y navegantes que antecedieron a la conquista de México. Una de estas expediciones fue la encabezada por Juan de Grijalva, al mando de 200 hombres y 4 navíos. Juan de Grijalva nació en la ciudad de Cuéllar, en la provincia de Segovia, en España. La historia no registra con exactitud la fecha de su nacimiento. Juan de Grijalva llegó al continente americano acompañando a Diego Velázquez y juntos conquistaron a la isla de Cuba. En 1517, el gobernador Velázquez había mandado a Francisco Hernández de Córdoba a realizar un viaje de exploración, mismo que resultó trágico, pues a los 10 días de haber regresado a Cuba, murió. La inquietud de Diego de Velázquez lo llevó a organizar otra expedición hacia las tierras que prometían incalculables riquezas. Este viaje lo efectuó Juan de Grijalva, al mando de 240 hombres y 4 navíos. Lo acompañaban Juan de Montejo, Pedro de Alvarado y Alonso Dávila. Los navíos llegaron a la isla de Santa Cruz, hoy llamada Cozumel. La isla era exuberante de vegetación. Los exploradores se detuvieron en la bahía de la Ascensión, en Punta Catoche. Juan de Grijalva también descubrió un río, el río Grijalva. Y siguieron por las costas de México. Sí, siguieron por las costas mexicanas en su viaje, cambiando cuentas de vidrio a los nativos por el oro o los alimentos que necesitaban para continuar navegando. Los mexicanos, sorprendidos al ver navíos tan grandes y hombres tan extraños, hicieron llegar a Moctezuma la noticia. Este creyó ver en la figura de los españoles la llegada del dios del aire, Quetzalcóatl, a quien esperaban hacía ya muchos años. Movido por esta creencia, Moctezuma envió a 5 personajes de su corte a la costa veracruzana, en donde había sido vistos, para congratularse con esta divinidad y darles la bienvenida. Sin embargo, Juan de Grijalva había partido con sus naves después de haber obtenido 16,000 pesos en oro por su comercio con los nativos. Juan de Grijalva regresó a Cuba y notificó a Diego de Velázquez lo que encontró en este viaje que antecedió a la conquista de México. Juan de Grijalva nació en España, en la provincia de Segovia. Descubrió la isla de Cozumel, el río Grijalva y bordeó las costas mexicanas hasta Veracruz. Murió en Villahermosa, Nicaragua, en el año de 1527, en manos de los nativos de esa región. Cuando pensamos en los conquistadores españoles de nuestro país, de inmediato nos viene a la mente los nombres de aquellos que dominaron Tenochtitlan y olvidamos a muchos otros que a sangre y fuego conquistaron otras tierras, entre ellos Nuño de Guzmán, quizás el más cruel y despiadado de todos. En 1521, Cortés y su ejército derrotaron a las huestes mexicanas que defendían Tenochtitlan. Con su victoria, los españoles daban un gran paso hacia la conquista de los territorios mexicanos. Pero no era el paso final. Faltaba aún por someter a los pueblos que habitaban al oeste y al noroeste de nuestro país, lo que hoy son los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. El hombre que comandó a los ejércitos que representaban estas tierras fue Nuño de Guzmán. ¿Nuño de Guzmán llegó también con Hernán Cortés? No, él llegó a nuestro país muchos años después. Nuño de Guzmán vivía en el pueblo de Toledo, en España, cuando el rey le pidió que fuera a la Nueva España a fungir como gobernador de la provincia del Pánuco. ¿Dónde quedaba esa provincia? En lo que ahora es el estado de Tamaulipas. ¿En qué año llegó? En 1526. Es decir, 5 años después del sitio de Tenochtitlán. Así es. La fecha exacta de su arribo es el 4 de mayo de ese año. ¿Había alguna ciudad ahí? No, solo una pequeña villa que se llamaba San Esteban del Puerto. Ahí, Nuño de Guzmán se encontró con solo 45 colonos que vivían en la miseria y sufriendo muchas penurias. ¿Y por qué eran pobres? Porque aquellas eran tierras inhóspitas donde no se hallaba oro o plata y en las cuales era difícil sembrar. Eran lugares insalubres donde abundaban las fiebres tropicales, y precisamente Nuño de Guzmán cayó enfermo por varios meses.
¿Qué hizo para acabar con la pobreza de los españoles que ahí vivían? Emprendió una de las tareas más infames, comerciar indígenas. Los capturaba en sus correrías por tierra adentro y los enviaba amarrados a islas de las Antillas para que ahí trabajaran como esclavos. A cambio, recibía caballos, vacas, ovejas y cabras, y así logró enriquecerse e introducir el ganado en la región. ¿Entonces Nuño de Guzmán era un desalmado? Mucho, y a lo largo de su estancia en nuestro país cometió un sinnúmero de tropelías. Después de ser gobernador, el rey lo nombró presidente de la primera audiencia. Llegó a la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1528 y desde el principio se comportó de modo autoritario y prepotente. Maltrató a los seguidores de Cortés, que en ese tiempo se encontraban en España. Ahorcó y mutiló a sus enemigos. Mandó llamar a los principales caciques indígenas para conocerlos y ordenarles obediencia. Uno de esos caciques, Tangaxoan, de Michoacán, se excusó por no poder ir y envió un regalo en oro y plata de gran valor. Regalo que despertó la codicia de Nuño de Guzmán, que supuso grandes tesoros en aquellas tierras. Apresó a Tangaxoan y lo tomó como rehén para que lo guiara en la conquista de los nuevos territorios. Nuño de Guzmán abandonó su puesto de presidente de la audiencia y a fines de 1529, al mando de 500 españoles y 15,000 indios, se dirigió hacia Michoacán. Al llegar a Tzintzuntzán, capitán del cacicazgo michoacano, ordena torturar a Tangaxoan para que le revele el sitio donde oculta sus riquezas. Tangaxoan reúne algunas y se las entrega. Nuño de Guzmán, insatisfecho con lo entregado, lo manda quemar vivo, y sigue su travesía y se interna en lo que ahora es Jalisco, donde combate a los indígenas y los derrota con lujo de violencia. Prosiguió hasta llegar a Tepic. Durante el trayecto, masacró e incendió pueblos enteros, creando un ambiente de terror en toda la zona. Nuño de Guzmán, para afianzar su posición en los territorios conquistados, fundó varias villas que con el tiempo se transformaron en ciudades importantes, como Culiacán, Tepic y Guadalajara. Por ello, en 1531, la reina Isabel lo destituye de su puesto y envía a la Nueva España una segunda audiencia con el fin de corregir las irregularidades de la primera. Al llegar la segunda audiencia a nuestro país, se le requirió a Nuño de Guzmán que compareciera a juicio por todos los desmanes que había cometido. Pero Nuño de Guzmán no hizo caso y no se presentó. En franca rebeldía, continuó con sus conquistas y sus arbitrariedades. ¿Cómo cuáles? Se dedicó a herrar indios como si fueran animales para después venderlos. ¿Y su gente no le decía nada? No, porque a cualquier miembro de su ejército que se atreviera a contradecirlo, lo mandaba a ahorcar. ¿Y los de la segunda audiencia no hicieron algo por detenerlo? Enviaron una escolta a someterlo, pero Nuño de Guzmán los hizo prisioneros. Además, se atrevió a secuestrar un barco de Hernán Cortés que había mandado explorar las costas de California. ¿Y qué pasó después? Por su rebeldía, Nuño de Guzmán colmó la paciencia de las autoridades y lo empezaron a presionar, convenciendo a sus soldados que él ya no tenía poder alguno. Sintiéndose seguro de sí mismo y creyendo que el rey de España le iba a dar la razón, abandonó su refugio en Nayarit y se dirigió a la Ciudad de México. En México fue hecho preso y encarcelado. ¿Y el rey? El rey no tuvo consideración con él. Hizo que lo enviaran a España y lo desterró en Torrejón de Velasco. Ahí murió 6 años después en el olvido y la miseria. El terror provocado por Nuño de Guzmán en las tierras que conquistó tardó muchos años en diluirse. Su leyenda sanguinaria prevaleció largo tiempo en el corazón de los pueblos que dominó. Afortunadamente, aparecieron en la Nueva España otros hombres que ayudaron a curar las heridas, como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Toribio de Benavente. Si recorremos los estados de Baja California Norte, Sonora y Sinaloa,
Veremos en el camino edificaciones sencillas construidas con materiales rudimentarios, y estas edificaciones se llamaron misiones y fueron fundadas en su mayoría por un hombre extraordinario, Francisco Eusebio Quino, mayormente conocido como el Padre Quino. El Padre Quino nació en Segno, en la región de Tirol, en el año de 1644. Desde muy joven tuvo inquietudes científicas que lo llevaron a estudiar matemáticas y geografía, además de teología y filosofía. En 1665 ingresó a la Compañía de Jesús y se dedicó a dar clases en un colegio de su región natal. Su vida parecía tranquila y sosegada, cuando en 1681 sus superiores lo envían hacia América. Vivió 2 años en la Ciudad de México y en 1683 inicia su primer viaje a la tierra que lo hechizaría, el norte de México. Lo mandaron como cosmógrafo y como misionero. ¿Cosmógrafo? ¿Qué es eso? Los cosmógrafos son los que estudian el universo, la posición de las estrellas y el movimiento de los astros. ¿Y para qué los mandaron tan lejos? Porque aquellos eran territorios desconocidos y necesitaban averiguar si el cielo se veía distinto desde allá. Además de que un cosmógrafo ayuda a situar un punto geográfico con las coordenadas de los astros. ¿Entonces los llevaban para no perderse en el desierto? Ajá, pues era un viaje de exploración, pero convenció al virrey de que le permitiera colonizar esas tierras. Y así fue como el Padre Quino realizó 40 viajes más. ¿40? Sí, 40, en un lapso de 24 años. ¿A poco iba y venía de un lado a otro? Así fue. El Padre Quino era un viajero incansable, lleno de energía y con un gran don de gentes. Las tribus indígenas de aquella zona lo respetaban mucho y lo querían. El Padre Quino les enseñó a cultivar la tierra, a criar ganado y a construir casas. ¿Los indios del norte de México eran iguales a los aztecas? No, eran diferentes. No tenían el grado de civilización ni las grandes ciudades de los aztecas. Eran más bien tribus bárbaras, casi nómadas, que sobrevivían apenas en el desierto. Y que gracias a las enseñanzas del Padre Quino pudieron sobrevivir en mejores condiciones. Por sus acciones, el Padre Quino se convirtió en uno de los hombres más prestigiados de su tiempo. No solo llevó a cabo una misión colonizadora, sino también realizó trabajos de carácter científico, como los que veremos ahora. El Padre Quino siempre quiso demostrar que la Baja California no era una isla, sino una península, y finalmente lo hizo en uno de sus tantos viajes al pasar a tierras californianas por territorio sonorense. Además, dedicó su tiempo a las observaciones astronómicas y a elaborar vocabularios de lenguas indígenas, como el guaycura, el nabé y el cochimí. ¿El Padre Quino escribió algún libro? Se le conocen básicamente 2, su Libra astronómica y filosófica, que trata sobre sus reflexiones en estas áreas del conocimiento, y una obra llamada Favores Celestiales, en la cual habla de sus aventuras como misionero. ¿Y vivió muchas aventuras? Claro, imagínate, descubrió ruinas arqueológicas, enfrentó tribus salvajes y fundó pequeñas poblaciones que ahora son importantes ciudades. Además, recorrió a pie cientos de kilómetros de paisaje inhóspito y tierras jamás vistas por otro europeo. El Padre Quino es uno de los grandes hombres de nuestra historia. Su infatigable trabajo aún puede admirarse. Por eso, te recomendamos que si vas a Sinaloa, Sonora o Baja California Norte, no dejes de visitar una de las tantas misiones que él construyó y que todavía se mantienen en pie, como un homenaje a su creador, como es la Misión Magdalena en Sonora. La conquista trajo consigo no solo el dominio militar y económico, sino también el religioso. En España hubo una gran preocupación por convertir al catolicismo a los habitantes de las nuevas colonias. Para lograrlo, enviaron a una gran cantidad de